Que sopa gente, somos Maya y Moy y esto es... Me enamoré de un católico. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, Marcos 5, del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no le expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, 1 o 2 mil, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo le contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y a los cerdos. Ellos comenzaron a rogarles a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia, cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien. Ok, es un texto bastante largo, o sea, Sí, está bien. son 20 versículos. 20 versículos. En Ajá. estos días también meditamos Sí, 20 versículos, ¿verdad? ajá. Va de 20 en 20. Compren 20 para la lotería. Mentira, mentira. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bien. Eh, ¿Qué te parece el Evangelio? bueno, la verdad es que me parece interesante. Hay varias cositas que quiero como rescatar Si hay un contexto que hay un de tipo la que está historia. endemoniado, hay un tipo que está endemoniado. Sí, este es como el resumen. Ajá, Jesús llega a un pueblo ajá. y en el pueblo hay un endemoniado que todo el pueblo conoce, Como el endemoniado. porque lo han tratado de controlar, de agarrar, de que no se Mm, haga daño, pero nadie puede por la fuerza. Llega Jesús, el endemoniado corre donde Jesús y le dice: no nos atormentes. ajá. Le piden a Jesús que lo metan unos cerdos, Jesús los manda a donde están los cerdos Mm. y los cerdos luego caen en un acantilado, se mueren. Se ahogan los cerdos. Ajá, se mueren y resulta que toda la gente del pueblo viendo lo que ocurrió, entonces le pidan a Jesús que se vaya de su pueblo. El endemoniado, obviamente, al ser la persona que recibe esta milagro, le dice a Jesús Llévame contigo. que se quiere ir con él, y Jesús le dice: no, quédate con tu familia. Entonces ese es como el resumen de lo que dice el texto. Ok. Pero yo quiero, antes de entrar como en uno de los puntos más abajo de la meditación, yo quiero meditar contextualmente la vida del endemoniado, pues. Ujú. Es una persona que está poseída, tiene una posesión demoníaca, y que todas las personas saben que tiene una posesión demoníaca.
pero nadie puede hacer algo por él. Incluso ni él mismo puede hacer algo por él. Entonces, ¿por qué quiero meditar esto? Porque en el texto lo vemos como una posesión demoníaca, pero cuando lo traemos a la vida real, muchas veces no es una posesión demoníaca, es una vida en pecado. Tú sabes que llevas una vida en pecado y tú sabes que ese pecado te hace daño. Los demás saben que tú te estás haciendo daño con el pecado que tienes. O sea, todos saben, e incluso tú mismo te haces daño, pero el pecado te causa como una ceguera que no te permite ver la condición en la que estás. ¿Y por qué quiero mencionar esto? Porque dice ahí, un poquito más abajo en el texto, que después cuando Jesús lo sana, lo libera, ahí como él está vestido, tranquilo y Bañado. sereno, ajá, está arregladito. Pero, ¿por qué la Biblia hace énfasis en que él está vestido? Quiere decir que él estaba desnudo. Que mientras él estaba poseído, él estaba desnudo. Claro. Entonces, veo como que la vida de pecado, el demonio, los espíritus, no nos permiten ver espiritualmente lo que está aconteciendo en nuestra vida. Y nosotros creemos que vamos por la vida haciendo las cosas correctas, viviendo de una manera bien y amamos a Dios y decimos que amamos a Dios y que tenemos a Dios con nosotros, pero al final tenemos una vida donde no nos estamos dando cuenta del pecado y el daño que nos estamos haciendo nosotros mismos. De hecho, el texto dice que este endemoniado se golpeaba con piedras. O sea, él mismo, por la causa del pecado, o sea, de los demonios que él tenía internamente, se hacía daño. Eran varios, porque dice que se llamaba Legión. Legión, ajá, que son Mm, muchos. mm. Pero lo que quiero es eso, pues que muchas veces no es un demonio, sino es nuestra propia decisión lo que nos hace agarrar piedra y lastimar nuestra vida, lastimar nuestra familia, lastimar nuestro entorno. Entonces, eso me llama la atención porque al final yo quiero, la idea de este podcast es como entrar en la realidad del evangelio que estamos viviendo hoy en día o que la iglesia nos muestra hoy en día en el tiempo litúrgico eh, y verlo a la luz de nuestra vida, porque nosotros no vivimos hace 2000 años. Claro. O sea, estamos viviendo ahorita en el 2024 y cómo eso se refleja en mi vida. Y yo lo traigo en esta manera. Hay pecados en la vida que tú sabes que tienes, que yo sé que tengo, hay actitudes que yo sé que tengo y que yo sé y que las demás personas saben que estoy mal, pero no soy capaz de ver el daño que estas actitudes o que este pecado le está haciendo a mi vida y a los que están alrededor de mí. Sí, de hecho yo quiero también como ir unido a lo que tú estás diciendo, amor, porque fíjate que el tipo este estaba endemoniado y posiblemente ya había perdido todo. O sea, Posiblemente estoy casi segura como que hubiese estado ahí. ajá, bueno, ya perdió todo, o sea, Ajá. había perdido, o sea, yo me imagino y pienso como perdió a su esposa, perdió a sus hijos, perdió el trabajo que tenía, si tenía trabajo, perdió a sus padres, a sus hermanos, perdió cualquier actividad que hacía, o sea, perdió la dignidad, perdió, perdió el comportamiento correcto, perdió la admiración de las personas, perdió si tenía un hijo que lo admiraba, perdió la admiración de su hijo porque obviamente sabían que el endemoniado estaba como en un acantilado. Los cerdos estaban en un acantilado. Bueno, como estaban cerca Ajá. del agua, pues me imagino que él estaba así como en un lugar pedregoso. Y fíjate que dice la palabra que lo tenían incluso, lo amarraban Cadenas y con cadenas argollas. y él como que las rompía, ¿no? Entonces, mira cómo, o sea, él había perdido toda la dignidad. O sea, ya en él no quedaba, o sea, no quedaba nada de la esencia de él. O sea, básicamente esa posesión le hizo perder todo lo que era él. Entonces, quiero también como actualizarlo a lo que pasa hoy día con el pecado. Pues. Que obviamente hoy en día también hay pues posesiones que funcionan de esa forma, pero en Sí, este caso, poner el ejemplo de lo que hace el pecado que nos deshumaniza, o sea, nos quita la humanidad. Y por más que tú tratas a veces de querer ayudarte de una u otra forma que no es la correcta,
te sigue hundiendo más y hundiendo más y hundiendo más. Entonces, pienso como, por ejemplo, alguien que está sumergido en el pecado. O sea, por ejemplo, cuando las personas están sumergidas en el pecado de la infidelidad, tienen su matrimonio y están viviendo en el pecado de la infidelidad, que están sumergidos en ese pecado o en el vicio, en la La borrachera, en droga, las drogas, en las apuestas, un descontrol, en cualquier tipo de pecado, pues, en la pornografía, sí. en la fornicación, en cualquier tipo de pecado. El pecado lo que va a hacer es deshumanizarte. Qué buen De punto. a poco lo que vaya haciendo el pecado es deshumanizarte. Al A- punto que tú no lo veas como estoy haciendo algo malo, sino algo ex- natural. Todo mundo Exacto, hace esto. exacto. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo el pecado? Te va deshumanizando y te va quitando todo lo que está a tu entorno. El pecado te va quitando, lo primero que el pecado te quita es la dignidad de hijo de Dios. Es lo primero que te quita. Claro. Ya tú no, ya te quita la dignidad de hijo de Dios. Y luego, después que te quita la dignidad de hijo de Dios, te empieza como a desmembrar. Si es un pecado de infidelidad, de pornografía, dañas tu matrimonio y empieza a desarticular, a quitarte como a desmembrarte, pues. Te quita primero la esposa, después te van quitando los hijos. Si es un pecado de Te- borrachera o de droga, te va quitando los El hijos, te va tiempo. quitando el trabajo, te va Exacto. quitando. Entonces, al final terminas comportándote como este endemoniado, pues. O sea, al final el pecado te quita tanto, Pero es curioso, disculpa, el pecado te quita tanto que ya ni aunque te amarren, fíjate lo que ellos, porque ellos le ponían cadenas. Ellos lo encadenaban para controlarlo. ajá, y que no se hiciera daño, porque dice que se golpeaba con Exacto, piedras. era para controlarlo. Entonces, cuando tú estás tan sumergido en el pecado, por más cosas que tú quieras hacer humanamente, ya tú no puedes hacer nada. Humanamente. Porque ya cualquier cadena que a ti te coloquen como para, ay, yo voy a dejar de hacer esto. Esas es como las cadenas que le colocaban a este endemoniado. Al final las vas a romper. Porque es que ya llega un punto en que el pecado te ha quitado tanto la humanidad y la presencia de Dios en ti, que ya en ti lo único que queda es totalmente, o sea, es una vida totalmente de pecado, pues, ¿me entiendes? O sea, es una dignidad Ya lo único que te puede muerta. ayudar es que llegue Jesús. Exactamente, a eso voy. Que fíjate que este endemoniado, la única oportunidad que tenía en su vida era Cristo. Así como cuando las personas están sumergidas, y te lo digo como experiencia, pues yo he estado también bien sumergido en el pecado hasta decir no más. Y por más que yo ponía de mi parte y decía, no, hoy no voy a hacer esto, hoy no voy a hacer lo otro, es Cristo quien tiene que llegar. Es Jesús quien tiene que llegar a bañarme, a limpiarme, a devolverme esa dignidad. Y mira qué bonito que tú decías ahorita, amor, que la palabra lo presenta como un hombre vestido. Sí. Porque, y es tan simbólico esto, amor, porque lo primero que le Que me lo regresa, imagino, amor, me lo imagino. es que me lo imagino hasta la camisa abotonada Abotona. hasta aquí arriba, así peinado, Y así, sentadito así con como, gel, ¿qué es con lo una que ha camisa pasado? amarilla. Como es Me como, lo imagino con una camisa amarilla. me imagino sentado como preguntándose qué es lo que ha pasado todo este tiempo, porque de hecho la Biblia dice que le explican, a él le explican Claro, qué fue lo que pasó, qué es lo que ha pasado. Y entonces tú sabes, como perdiste tanto, como tú dices, te deshumanizaste tanto, perdiste tanto la noción real de la vida, tus valores morales, todo, el todo. pecado te quita Perdiste todo. todo, perdiste Y en tanto niveles, amor, el que pecado al te va final, quitando en niveles, todo. que al final hay que, o sea, que cuando llega Jesús, ¿sabes? Te Es como, devuelve la dignidad. A mí me tien- gusta mucho eso que sí, decía que estaba vestido, porque es que si él era un hombre que andaba en cuero por ahí, era como los niños como que, mira, sí, y le todo el huían, mundo, le exacto, huían. entonces al verlo bañadito, vestido, oliendo a Chanel, bien vestido y bañado, Jesús le devuelve la dignidad. Lo primero, después de sanarlo, después de curarlo, le devuelve la dignidad. Por eso me parece tan precioso que así es lo que hace Jesús cuando el pecador ya, no, ya está en el fondo de la piscina, pues. Ya cuando uno está en el fondo del fondo que perdiste familia, matrimonio, Que no te queda todo, nada, solo ya, solo te queda, o trabajo, sea, solo queda Jesús. ya no queda nada. O Ujú. sea, Jesús, es que me parece tan bonito. Llega Jesús, te sana
perdona tus pecados y te devuelve la dignidad. Qué lindo. Eso, mi amor, era lo que quería decir. Hay un punto que quiero tocar aquí y hay dos cositas que quiero tocar. La número Ok. uno es que, aquí como en la continuidad, la número uno es que si la Biblia, si es textual lo que nos dice la Biblia, Jesús solo fue a ese pueblo por él. Mm, claro, Jesús solo fue a ese pueblo por él. claro. Porque Jesús lo sana Y lo echan. y lo echan. Y aquí es el otro punto que quiero tocar y que quiero que esto se pueda entender. Y es que muchas veces, las personas que tratan de ayudarnos cuando estamos en pecado, pero obviamente no pueden porque no tienen la capacidad, cuando Jesús realmente nos libera y nos sana del pecado y nos devuelve la dignidad, como tú decías, esas mismas personas son las que van a decir, ah, no, es que no te queríamos tan endemoniado, pero tampoco queremos a Jesús tan cerca. Mm. ¿Sabes? Y de hecho te iba a preguntar que qué pensabas, que por qué habían echado al Señor. Y ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué digo esto? Y te voy a responder por qué Mm, lo echaron. Y es porque hay 2000 cerdos que representan el trabajo de alguien, el ingreso familiar de alguien, donde esos cerdos entran los demonios y mueren. O sea, se murieron 2000 cerdos de alguien. claro. Entonces, como obviamente alguien se vio afectado, dijo y dirá a los otros, bueno, si hay más endemoniados, entonces va a sacar los demonios de todo y nos vamos a quedar sin animales. O sea, no sé si entiendes lo que Claro. digo. Y muchas veces, y digo esto porque, y esto no es para desconfiar de las personas, sino que yo creo que es una invitación como a orar por esas personas, porque al final, como decía hace un momento, hay gente que no te quiere ver tan endemoniado, pero tampoco quiere a Jesús tan cerca. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede tocarme a mí que Dios libere a alguien más o Dios sane a alguien más, pero yo no me vea tan beneficiada con eso. Entonces, quiero como la invitación de que va a haber gente cuando Jesús llegue y tú seas sano o tú seas liberado o tú empiezas a tener una vida que agrada a Dios, entonces va a haber gente que va a decir, ¿sabes qué, Moy? No, tú eras más divertido antes. Ya no, ¿sabes qué? Ya no quiero parquear Ya no eres contigo. tan chévere. Ajá. Ok. Entonces, ya no eres tan chévere, ya no eres tan divertido. O me gustaba más la Maya de antes, Ujú. la Maya Claro, que es tenía normal. conversaciones inadecuadas, Exacto. inapropiadas, porque había algo que conversar. O la Maya, no sé, estoy diciendo cositas. Entonces, al final, creo que eso era un punto que quería tocar y es que es normal que haya gente que simplemente se aparte porque ya no eres tan funcional para ellos. Hay Mm. gente que no te quiere tan endemoniado como este hombre, pero tampoco quieren a Jesús tan cerca. Pero sabes que me quedo al final, Yo quiero hacer una meditación. ajá, Y ya terminaste. Bueno. sí, porque es que yo sé a dónde vas, pero dale, ¿A dónde voy? a la de la familia. Ah, sí, es que me parece muy bonito, amor. Es que yo Te creo que este, conozco. yo creo que este es lo más lindo del texto. Creo que obviamente Jesús sana a un endemoniado, pues, ¿no? Libera a un endemoniado. Pero creo que lo más lindo de este texto es que él quiere dejarlo todo por el Señor. Y dejarlo todo, no simbólicamente. Literal, Literalmente él quiere dejarlo dejar todo. todo. O sea, ya me da igual todo, quiero seguirte, quiero abandonarme en ti, quiero dormirme donde tú duermes, levantarme donde tú te levantas, o sea, todo. Y Jesús le dice una palabra que realmente a mí me golpean mucho y creo que debe ser una palabra para que nosotros los casados nos llevemos esto siempre. Fíjate lo que el Señor le dice. Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntale lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Yo creo, amor, que Yo creo que eso es para todo el mundo. creo Todo el que, mundo tiene familia, no creo, solo los casados. pero me refiero como por ejemplo cuando tú te casas y quieres desgastarte por el Señor. O sea, absolutamente tú quieres olvidarte de todas tus responsabilidades en la casa, ya de aquí no fregamos, no trapeamos, no barremos, no trabajamos, no nada, no quiero hacer nada, quiero desgastarme por Jesús, ¿sabes? A eso voy, a que cuando el Señor te sana, tú te pones como un loco y quieres hacer, solo quieres predicar al Señor, solo quieres
leer del Señor, solo quieres hacer del Señor y ya no quieres hacer nada en casa, solo quieres hacer todo para Él. Por eso me parece tan lindo lo que dice Jesús. O sea, tú quieres realmente, o sea, complacerme o vivirme, básicamente, vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntale lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. O sea, es desde la condición de los laicos, de nosotros los laicos casados, que quizás no tenemos la oportunidad como los religiosos o los sacerdotes que abandonan todo por Cristo y lo sirven a donde va y se dedican full a eso. Nosotros los laicos tenemos que trabajar, tenemos que estar en el trabajo con los jefes, con los compañeros de trabajo, tenemos que ir a la universidad, tenemos que venir a casa a estar con nuestras esposas, con nuestros hijos. Y sabes, Jesús se manifiesta en gran manera allí porque Él dice, vete a tu casa y dile a tu familia lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Es decir, las bondades que Dios ha tenido contigo, ese testimonio tan bonito que tú has vivido con el Señor. Antes de ir a darlo al mundo, Dalo en tu hogar. darlo en tu hogar. Como decía Madre Teresa de Calcuta, que la frase que yo creo que tú la publicaste en estos días, que decía que si quieres cambiar al mundo, ve y llama a tu familia. Ujú. Y realmente esa es la invitación que hace el Señor. Tú quieres cambiar al mundo, quieres ser agradecido con Dios, ve y llama a tu familia, ve y llama a tu mujer, ve y llama a tus hijos, ve y llama a tu mamá. Creo que esa es y ve y enséñale lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Eso, mi amor. Amén. Me encanta. Amén.